예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주야
평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Hoy es el último domingo del año y podemos así avanzar conforme a la palabra, ¿no? Conforme a lo que Dios nos ha permitido para llegar aquí. Solamente por medio de su palabra podemos seguir adelante, podemos avanzar, puestos la mira en Jesucristo nada más. Y de esa manera seguir adelante, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20 del Himnario Bautista. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió por mí, murió. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,
le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente Él es grande, ¿no? Él nos permite el llegar hasta aquí, el ocupar los asientos, el compartir con los hermanos, escuchar su palabra. Solo por Él es que estamos aquí, en esta tierra, en este mundo, para compartir el Evangelio que Él nos da, para compartir su palabra con otros. Porque hay muchos que necesitan de esa palabra, y nosotros también, ¿no? Así también la palabra debe ser esparcida como semillas, ¿no?, en los corazones de las personas, para que pueda crecer, y más que todo el corazón de Jesucristo en aquellos que lo necesitan. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 500. Himno 500. En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul.
cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Realmente es hermoso, ¿no? El poder escuchar este himno, ¿no? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Es parte del coro, ¿no? Solamente por Jesucristo y por su sangre podemos verle a Él. Él nos puede oír, porque Él escucha y oye a sus hijos, ¿no? Cualquier situación o problema que tengamos, Él lo suple, Él avanza, Él pelea. Nosotros solamente debemos escuchar su palabra y avanzar conforme a lo que Él nos permite, ¿no? Escuchando su guía, escuchando a los siervos también. Así avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 222. Himno 222. Maravilloso es. Sí. Mientras tanto, ¿no? Animamos a los hermanos para que puedan pasar al frente, para poder escuchar mucho mejor la prédica y así atender, ¿no? Y para que también los que vienen llegando puedan escuchar. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol.
pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Él es maravilloso, ¿no? Sí. Él nos da tantas maravillas, desde el amanecer hasta el anochecer. Nos permite el día, la noche, la lluvia, el viento, todo conforme a su función, ¿no? Actúa y trabaja conforme a su palabra. Así también, ¿no? Él trabaja en nuestros corazones. Él va avanzando, quitando, limpiando todo aquello que nos hace daño. Solamente escuchando la palabra se puede limpiar el corazón. Solamente escuchando que mediante la sangre de Jesucristo somos justos, somos santos y perfectos. Así Él va limpiando nuestro corazón y podemos seguir con el Padre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarnos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su
palabra que tienes aquí. Aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. Esta mañana voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el culto de hoy. Y también voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, por favor, aquí adelante hay bastante espacio, si pueden ir pasando para poder empezar de una manera más ordenada. Adelante, diácono. Vamos a ver, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana usted una vez más nos reúne acá delante de usted, Señor mío. De verdad, usted nos ama, Señor. Usted siempre tiene la misericordia hacia nosotros, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Por eso usted nos reúne y quiere compartir su palabra, Señor, a través de su siervo. De verdad, bendito Dios, solo usted tiene la verdad, Señor mío. Pero el Satanás a nosotros, Señor, en toda forma nos quiere desviar, Señor. Pero aún así usted siempre está sus ojos sobre nosotros, Señor, como usted dice, Señor. En nuestro clamor usted está oyendo, Señor, cierto, Señor. Usted es nuestro Padre, solo a usted podemos pedir ayuda, Señor. Por nosotros mismos, Señor, no podemos, Señor, porque no somos, Señor. Escuchando su palabra, Señor, cierto, Señor. Hasta los ángeles, Señor, no podían mirar a usted, Señor. Ellos no son como nosotros de carne y hueso, Señor. A veces nosotros tan fácilmente hablamos, Señor. Pero los ángeles ni podían mirar a usted, Señor. Con sus dos alas se tapaban la cara, dice, Señor, y con dos alas sus pies, y con dos alas volaban. Y daban voces, Señor, gloria, gloria. Santo, santo, toda la tierra está lleno de su gloria. Pero a veces nosotros, Señor, el diablo, como esta mañana el siervo nos dijo, Señor, de verdad, Señor, en toda forma, su propia palabra puede usar, Señor, a fin de que nosotros podemos desviarnos, Señor. Pero usted, Señor, es muy distinto, de verdad, Señor. Usted depende de la vida y la muerte, Señor, cierto, Señor. Verdad, bendito Dios. Ayúdenos siempre con este corazón que usted mismo nos dijo, Señor, engañoso y perverso es este corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre, de verdad, bendito Señor. Solo en usted podemos confiar, Señor, solo en usted, porque es nuestro amo y Señor. Padre Santo, ayude siempre con todos los hermanos, Señor. De verdad, bendito Dios. Así tanto con su siervo, con los evangelistas seminaristas y con todos los hermanos aquí sobre la tierra que usted nos habla, Señor, aquellos hermanos que por primera vez escucharon también, Señor, como usted dice, Señor. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Bendito Dios, usted puede labrar, Señor, con los corazones. De verdad, Señor, este corazón de repente se desvía, Señor. Padre, solo usted, Señor, solo usted puede con nosotros. Porque usted nos hizo, Señor, del polvo de la tierra. Solo usted tiene derecho, Señor. Nosotros mismos no, Señor. Pero el diablo dice, usted ya sabe, usted es justo, santo, perfecto. Como esta mañana hemos escuchado, Señor.
ese engaño del Satanás, Señor. Padre, por favor, ayúdenos siempre, Señor, que se, como usted dice, ser temeroso, tener su sabiduría, Señor. Padre Santo, gracias, Padre bendito, por favor, ayúdenos siempre con su palabra, Señor. Ayúdenos, bendito Dios. Así en esta mañana, Señor, queremos recibir su palabra, como allá en el Chonchocoro dijo, Señor. Queremos tener la luz, Señor, no en tinieblas. Padre Santo, gracias, bendito Señor. Así oramos y así se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos esta mañana, ¿quién desea compartir su testimonio? Adelante, diácono. Buen día, hermanos. Este año, ¿no? Antes quiero ver Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Solo 15 dice: entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y en su casa muchos días. El domingo pasado, ¿no? Me he quedado en la tarde, o sea, aquí porque no se me quedé nomás, casi yo no me quedo en el culto. Siempre después de terminar en la mañana me escapo. Termina y me voy, pues. Ustedes no son así, ¿no? Pero yo en la tarde me quedé nomás. Pero quedándome, escuché esta palabra, ¿no? Todo lo que sale en la Biblia, como está escrito, ¿no? Como Biblia de Sarepta, escuchando al siervo de Dios. Ella estaba a punto de morir, pero dijo que conforme al siervo de lo que había dicho, y le dio primero, sirvió, después vivía muchos días, dice. O sea, tenía abundantemente, ha vivido. Al escucharme fui, entonces yo le dije, al año que viene, bueno, ya mañana, unas horas más, ya es año, ¿no? Y también estuve pensando sobre mi vida, qué es lo que ha pasado en este tiempo, en este año, ¿no? Ya se va 2025. 23. Me estoy adelantando ya. Yo creo que 2025, igual 24 voy a testificar, pienso. Pero creo que así pasó, ¿no? Pasando tiempo, hubo bastante problema, bastante dificultades, bastante situación. A todo eso he pensado de que Dios me ha prosperado así. Un día chocó el auto con dos autos, ¿no? Tuvimos problema, dificultad, pero cómo Dios nos ha sacado de ese lugar. Y muchas cosas que Dios ha prosperado en el camino, así pensaba. Finalmente me quedé agradecido con Dios porque recibí la salvación en el año 1998. En ese año, creo que yo año 90 vivía en Brasil. Y tenía un taller de costura, entonces había fracasado, ¿no? Pero después de recibir en el año 1998, recibí la salvación. Y me llamó un pariente, mi primo, ¿no? Alberto, ¿qué estás haciendo vos? Porque aquel tiempo estaba en Argentina. Tú no piensas de tu futuro, me dijo, ¿no? Tu futuro, ¿quién va a cuidar? Tienes que volver a Brasil.
porque aquel tiempo más o menos creo que tenía 20 años por ahí, alrededor de 15 personas tenía, ¿no?, para que trabajen. Pero no hablaba bien portugués, por eso no podía expresar. También no tenía documento, todo eso ya finalmente, antes de que me vaya a la banca, dije, voy a parar aquí. Después un poquito más crezca, entonces nuevamente voy a activar mi taller, así estaba pensando, ¿no? Pero así lo dejé, salí del país creo que 1997, llegando aquí estuve un mes parece, entré a Argentina, ahí recibí la salvación. Recibiendo la salvación estaba muy feliz, estaba muy agradecido con Dios, por eso demasiado como en mi corazón surgía para predicar el evangelio o escuchar la palabra. Aquel tiempo llamándome me dijo, tú tienes que trabajar, activar tu fábrica, todo así, 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 así. La última palabra yo le dije, está bien hermano, Dios será el que me va a cuidar. Dios se va a encargar de mi futuro. Todo Dios va a trabajar, así yo le dije, ¿no? Así colgamos el teléfono, así pasó. Pero ya pasó, no sé, más de 20 años, algo así. Por medio de la iglesia me he casado, también tengo cuatro chicos, ¿no? 2 chicas y 2 varones, algo así. Me veo que Dios ha trabajado grandemente, o me ha prosperado en todos los caminos que he hecho, ¿no? Aunque había dificultad, pero me veo que tenía que, escuchando la palabra, porque a veces pensaba, ayer pensaba, tenía pocas horas para poder vender. En pocas horas yo pensaba, ¿cómo puedo vender tan rápido? ¿Será que, no sé, a veces yo manejo algo y por ahí no puedo cargar lo que las señoras necesitan? Entonces, por favor, Dios, sé que tú me vas a ayudar, porque a la tarde también tengo que jugar, dije, ¿no? Porque tenía partido. Porque yo le dije, convoqué un equipo, ¿no? ¿Quién quiere jugar? Porque entre broma hablamos. ¿Quién quiere jugar? Yo, todos quieren jugar. Tienes que pagar, le digo, ¿no? ¿Cuánto? Ay, pero por eso que gratis hay que jugar. No, aquí no, conmigo no. ¿Paga? No, yo no quiero pagar. Andate, pues. Y ya entre los que pagaron, entonces jugamos, ¿no? Pero más unidos jugábamos porque nosotros, algunos buenos jugadores hay. Entre ellos dijeron, ellos ni siquiera no saben patear pelota, pero tienen equipo, se han armado, dice. Pero perdimos 11-1 nosotros. Ay, hemos perdido, sí hemos perdido una pena. ¿Por qué hemos presentado? Dice alguno, ¿no? Yo le dije, no, hemos ganado. Sí, ¿cómo hemos ganado? En todo lado. Por lo menos hemos intentado, hemos hecho muchas cosas. Ah, cierto. Entonces, ya, cada noche vamos a entrenar, dice. Para entrenar, trabajamos, creo que lo que tenemos que cargar en 3 horas, creo que hemos cargado en 10 minutos. Porque todos nos hemos colaborado. Uno, ya, tu carro, yo también, todos nos hemos colaborado en, no sé, media hora hemos cargado, parece. Estamos muy felices, ¿no? Pero viendo todo esto, Dios me ha ayudado en el año 2023, grandemente, ¿no? Me veo que al año que viene, creo que Dios mucho más nos hará ganar mucho dinero, pienso, o me hará ganar mucho dinero. Solo eso pienso, ¿no? Porque un domingo estuve con mi jefe, otro más superior. Ahora llega 2025, llega Bicentenario, ¿verdad? ¿Ustedes son organizadores o miradores nomás? No sé. Alguna persona solo mira nomás, solo de lejos mira y chao. 1994 en Bolivia fue campeón mundial, algo así. El Diablo jugaba en Estados Unidos, jugaba así. La Paz, ¿cómo era? Todo el mundo gritaba,
¿Cómo gritaba? Como hemos ganado, dice. Todos eran felices, yo preparaba mi bandera y así andaba. Aunque el diablo jugaba, pero yo nomás era más feliz que el diablo, parece. Porque estaba feliz. Estaba. Ahora llega 2025, el evento de Bicentenario. Llega el pastor que dirige, o sea, pastor, los pastores, ¿no? que está dirigiendo, ¿no? 2025 yo le dije, claro, pastor y evangelista Rodrigo están firmando convenio. Yo le dije a mi jefe, yo soy el organizador. ¿De qué? De Bicentenario en 2025. En Sucre va a ser, le digo. ¿Ah, sí? ¿Tú eres el organizador? Sí. ¿Qué vas a hacer? Así, 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 todo voy a hacer. Ya he hecho convenio, le dije. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Ya no vas a trabajar aquí? No, igual voy a trabajar y también un camión voy a meter a Sucre. 15 laderas también el evento voy a hacer. Vas a ver cómo voy a hacer. Qué gran negocio yo voy a hacer, le dije. Me tienen que apoyar. Está bien, dice el jefe, ¿no? Creo que tengo que hacer al año, ¿no? Porque organizador soy. ¿Ustedes cómo se sienten? Todos somos organizadores o representantes sería, ¿sí o no? Pero sin ese corazón, como fulano es organizador, ¿y qué me importa? Como alguien así. Ah, el hermano, no sé, Jacinto no está aquí, pero no sé si está aquí, pero el día de, ayer, anteayer nos encontramos un ratito, no sé, un día, después del culto. Él me dijo, estoy cansado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La noche navideña, yo he convocado a dos hermanos de cada zona. No vino nadie, solito me he quedado, dice. No sé si les ha convocado a ustedes, ¿han venido a barrer? O sea, él es encargado de limpieza, ¿no? Pero dice que le han dejado solito. No sé, pero él dice que ahora voy a abandonar, dice. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar, mi evento es, mío es, ¿no? Pero se piensa, hermano Jacinto nomás, él es encargado, entonces que limpie todo. Después que yo ensucio, él que limpie, pues, ¿qué me importa? Como con esa mentalidad, tiene una mente podrida. No puede, no piensa claro por eso, ¿no? Pero si una persona piensa, claro, el evento mío es, yo tengo que limpiar, entonces, por lo menos su mente puede ser sano. ¿Entiende? Yo le dije a mis chicos, ustedes van a ir, tiene que limpiar, tiene que ir, ¿no? No sé, parece que, claro, un ratito tal vez ayudar, dice, pero hasta ahí nomás. Pero nuestra mente, nosotros no nos consideramos los encargados de 2025, estamos perdidos. Eso les voy a decir, porque esta palabra dice que mientras que la viuda de Sarepta, escuchando, recibiendo, primero sirviendo, ella vivía muy bien. Su negocio, creo que si digamos, ella nomás tenía de comer, ¿no? Porque en Samaria no había comida. Pero ella mantenía a todo el pueblo como la viuda de Sarepta mantenía, porque hacían fila, dice. Porque ella recibía el corazón de Dios. Así, corazón de Dios, Dios le daba muy bien. Yo quiero decir eso, hermanos, que este año, ¿no? Dios grandemente nos ha levantado y también Dios grandemente me ha bendecido, así puedo decir. En todo he triunfado, en todo he ganado, creo que hay un boxeador, se llama Majo, de Bolivia, me gusta mucho ver el Majo. A veces quiero volverme Majo, pues, pero tiene puño de piedra, dice. Pero al pensar eso, yo digo, creo que cuando era niño, era muy agresivo. Por eso, hasta ahora vivo, esa es gracia de Dios. Porque hay un otro boxeador, se llama Oporto, parece que es. Él dijo algo, un golpe y a otro le mató, parece.
ya le nucó tanto, ¿no? Y creo que yo también, si no hubiera recibido la salvación, no creo que hubiera vivido hasta ahora. Pero puedo decir que soy lo que soy, es por la gracia de Dios y también por la iglesia que nos da la palabra y también por el siervo que cada día, cada domingo también escuchamos la palabra. Y fue gran bendición, fue gran prosperidad, así puedo decir. Muchas gracias, hermanos. Nada más, sí. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir su testimonio? Adelante, diaconisa. Después de los testimonios vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Sí, por favor, pueden ir preparando. Buenos días, pastor, hermanos. Bueno, ahora me permitió Dios estar un poquito delicada, ¿no? Con el resfrío, pero así también el viernes no estaba muy mal, pero asistiendo a la reunión zonal, aún negándome, no quería ni levantarme de mi cama, no voy, pero me sentía como toda esa semana parece que he vivido así, nomás, ¿no? Como enferma. Entonces dije, no, ahora no, me siento muy vacía, ¿no? Me siento como me falta algo, voy a ir. Fui así mismo, pero también no esperaba, ¿no? Cómo Dios iba a trabajar. Saliendo, terminando la célula, mi hermana me dice, visitemos a una amiga que está mal, está muy desesperada, llorando, me llamó. Y saliendo de la reunión zonal nos fuimos, ¿no? A visitarla. Y había estado con su esposo, ¿no? Una señora que había escuchado el evangelio muchas veces, ella es cristiana de otra iglesia. Y compartiendo con ella, pues toda la fuerza que yo no tenía me ha devuelto, ¿no? Porque Dios me hablaba a mi corazón, compartiendo fuertemente. Ella también reaccionaba, ¿no? Su esposo también reaccionaba porque la señora estaba medicada, ¿no? Prácticamente con ansiolíticos, dice, estaba muy mal, ¿no? Y mucha depresión. Pero escuchando como Dios exactamente hacía las cosas, ¿no? Para ella. Y era muy hermoso, ¿no? Ese tiempo hasta las medianoche más nos hemos quedado, pero yo ya me sentía con mucha fuerza, ¿no? Y toda la enfermedad ya no estaba en mí, aunque están los síntomas, pero me sentía tan agradecida. Y así como este año también podía ver cómo Dios a través de su promesa que nos dio el año pasado, como dice acá, ¿no? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Esa era la promesa del año pasado, ¿verdad? Este año Dios me permitió trabajar también de esa manera. Aunque yo no tengo, a veces no leo la Biblia, no tengo muchas veces todo el tiempo estar predicando, conversando, ¿no? Pero Dios me utilizaba y podía ver, ¿no? Muchas veces cómo yo ni siquiera había preparado nada, pero cómo Dios usaba mi boca, usaba incluso, ¿no? El trabajo que Dios me dio este tiempo, cómo hasta último momento Dios me utilizó. Yo me siento bien sorprendida, ¿no? Parece que yo me miro y no me reconozco cuando salen esas cosas de mi boca. Cuando veo, ¿no? En las personas su vista, ¿no? En un momento tan mal, de repente brillando con tanta felicidad. Incluso de personas que llegaron al consultorio, ¿no? Muchos llegaron, no sé si por el nombre buscan, ¿no? Pero mi consultorio se llama Luz y Vida. Entonces, no sé si personas que van a otras iglesias por el nombre buscan a una persona psicóloga no cristiana, me imagino que lo relacionan, y llegan, ¿no? Y me dicen, yo voy a una iglesia o iba. Y al final yo solo quiero, digo, Señor, ¿cuál es tu propósito para esta persona, no? Aunque viene una vez, 2 veces. Al final yo también escuchando esta palabra en Proverbios 28, ¿no? 28, un ratito, 28:13 dice, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esa palabra un día a mí también me enseñó, ¿no? ¿Yo qué encubro en mi corazón? Muchas veces no tengo conciencia de lo que encubro.
Muchas veces yo solamente veo el resultado, ¿no? Mi esposo cierra su corazón o mis hijos cierran su corazón, no solamente a mí, sino a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Siempre va a ser, ¿no? Dios a través de nosotros, Dios quiere también mostrarnos a ellos, pero ¿por qué no pueden ver esa luz en mi casa? Porque si en mi casa yo no soy luz, entonces yo hablo solo cualquier palabrería nomás, ¿no? Pues le decía al Señor, ¿qué encubro yo muchas veces en mi corazón? Y me mostraba Dios, ¿no? Cuán rebelde yo soy ante mi esposo, cuántas veces yo no le escucho, ¿no? Yo quiero ponerme sobre él, no quiero obedecer, no quiero escuchar su voz, ¿no? Quiero siempre tener mi razón. Y cómo es mi corazón también tan rebelde, ¿no? Y tan duro muchas veces. Por eso viendo también a veces a mis hijos igual solo les ordeno como un soldado, ¿no? Y también viendo cómo mi corazón a veces no quiere bajar delante de ellos. Esas cosas yo encubro, ¿no? Y también puedo ver en las personas que vienen a consulta, dicen soy así, así, según su conciencia sí, pero no conocen su corazón. Por eso no pueden hallar misericordia, ¿no? Por eso en sus vidas hay mucha destrucción, incluso de hermanos de la propia iglesia, ¿no? Yo veo así, pero ¿cómo quieren tapar eso? Dios no puede trabajar, porque aquí dice la palabra, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Creo que mi trabajo en este tiempo Dios me permitía también en mi corazón, ¿no? Descubrir ese corazón escondido. Y a través también de esta herramienta que Dios me dio, mi profesión, a muchas almas también así pude, ¿no? Destapar, descubrir. Incluso una familia está llegando ahora, ¿no? Porque se dieron cuenta cuál era el problema en sus corazones, ¿no? No era la situación simplemente casualidad, sino Dios permitía esa situación tan terrible para descubrir sus corazones. Entonces ahora recién podía, ¿no? Acercarse confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra, ¿no? Entonces yo también así, de esa manera, Dios este año me mostraba y me siento tan bendecida, hermano, me siento tan segura, tan feliz, tan tranquila, tan en paz a pesar de la situación. Puedo ver siempre luz, puedo ver esperanza y Dios nunca me abandona, nunca me deja. Siempre ha estado ahí, ¿no? Pese a que económicamente de repente como muy diferente a otros años, ¿no? Se bajó en mi familia. Pero Dios, a pesar de eso, nunca nos faltó nada, más bien mucho más riqueza siento dentro de mí, ¿no? No por lo que tengo, sino por lo que soy, quién soy ahora, quién es mi familia, quiénes son mis hijos, quién es mi esposo. Entonces puedo estar tan agradecida, ¿no? Porque Dios ha trabajado grandemente haciéndome compartir, llevando su palabra más que cuidando mi trabajo. Muchas veces tuve que ser bien dura, ¿no? Con las personas y algunos se escaparon, ¿no? Los que dicen creer en Dios, no con las personas que no. Pero otras, gracias, aunque me dolió mucho ese tiempo que usted así me dijo, no pude creer, no pude ver, pero ahora le agradezco. Así, ¿no? Me decían, aunque me dolió mucho, pero me hizo reaccionar. Entonces, por eso puedo agradecer a Dios. También estoy orando por una pareja que llega, ¿no? Son jóvenes, trabajan en el Estado, son asesores de diputados y cuentan cada cosa, ¿no? Tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero hay mucho estorbo en su corazón. Entonces también tuve que ser bien dura. Y los dos se apartaron, ¿no? No me quieren ni ver, creo ahora, pero yo sé que Dios por algo me permitió a ellos hablar así, descubrir así, ¿no? Y plantarles así como ponerles delante de ellos, ¿no? Así una verdad reflejada en los demás como ellos ven, pero uno se tiene que reflejar, ¿no? En el propio espejo que son los demás. Entonces, así Dios me permitía este año, estoy muy agradecida. Sé que también este año Dios nos dará su promesa y también va a cumplir a través de cada uno de nosotros. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y de verdad, por la gracia de Dios, este año Dios nos ha permitido muchas cosas. Amén. Y ahora se viene un nuevo año, 2024. Y escuchando los testimonios también, ¿no? Yo puedo pensar en mi vida. Y pienso, ¿no? De verdad Dios tiene un nuevo plan en nuestras vidas. Y cuánto más, ¿no? Primeramente se viene el campamento mundial, ¿cierto? ¿Ya se inscribieron, hermanos, o todavía? ¿Falta? Les invito, ¿sí?, a que se inscriban justamente hoy. Después del culto se va a estar realizando las inscripciones. Todos pueden pasar, ¿sí? En la parte de atrás está la mesa de inscripción.
Y después se vienen más actividades, ¿sí? A nivel nacional e internacional. Oremos a Dios para que nos permita, ¿sí? Hallar su gracia y participar de cada una de ellas. Entonces esta mañana también vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, No hay amigo como Cristo y Mi Nueva Alegría. Por favor, recibámoslos con fuertes aplausos. Vanamente yo vivía. Las nuevas recibí, su alegría son. Mi nueva alegría. Mi nueva alegría. El Señor que me salvó, mi alegría es. Aunque pase burlas, aunque pase aflicción, Jesús me protege, mi alegría es. Jesús cerca está, tengo
mi nueva alegría. El Señor que me salvó, mi alegría es. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim. Sí, sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver la Biblia, primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8. Desde 8 hasta 16 voy a leer, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 17, desde 8, ¿no? Desde 8 hasta el versículo 16 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta el versículo 16 hemos leído. Así, este año viajando a Corea, campamento mundial, ¿no? En el mes de julio, reunimos casi 300 misioneros, ¿sí? De todo el mundo llegaron a Corea. Entonces ahí 2 días hubo reunión con Pastor Ospak. Entonces Pastor siempre, ¿no? Como un entrenamiento para nosotros, que nosotros estando físicamente estar lejos del siervo. Entonces, sin darme cuenta, nuestro corazón desviando muchos, ¿verdad? ¿No? Entonces, escuchando la directora de Coro Gracia también, un día, ¿no? Y te explicaba, dice, cuando el director de Rusia se llama Boris Avalyan, ¿conoce usted? Un señor luso, carismático, dice. Carismático, ¿no? Aunque no tan alto, pero son de Rusia. Entonces él es entre todos los directores de coro el mejor director, dijo, ¿no? Entonces ese director
o enseñando una manera muy diferente. Escuche que los músicos de Rusia, aunque ellos no comen, pero ellos practican, tocan, ¿no?, sus instrumentos de la música también y cantar. Son profesionales ellos. Ellos dicen que cree instrumento está vivo, vivo. Pues algunos toca violín, ¿no? Ching, ching, toca, ¿verdad, no? Entonces, ese instrumento sufre. Piano también toca, cuan toca. Pero ellos, ¿cómo creen, no? Está vivo este instrumento y conversa. ¿Cómo un instrumento está vivo puede maltratar, cierto, no? Ellos así cuidan. Entonces ese director, cuando estando coro Gracia, enseña, ¿verdad, no? Enseñando muy bien. Entonces la directora de coro Gracia, la hija de Pastor Ospa, cuando director Boris Avalyan estando en Rusia, entonces la hija de Pastor Ospa dirija, ¿no?, coro Gracia. Pero cuando ese director Boris Avalyan de Rusia viene a Corea, luego dirija al coro Gracia. Entonces, como la hija de Pastor Oxpac también directora, ¿no?, cuando no esté Boris Avalyan, entonces así guiando, enseñando. Pero como llega su maestro de Rusia, viene la hija de Pastor Oxpac, también tiene que confirmar, ¿no?, consultar y preguntar, porque es superior. Entonces, un día la hija de pastor te explicaba ante Pastor Oxpac, pastor, y el papá, ¿no?, papá, tengo miedo, entrar a la sala de director Boris Avalyan. ¿Por qué tiene miedo siendo también directora de coro Gracia, la hija de Pastor Oxpac? Expresando, cuando entra a la sala de ese director de Boris Avalyan, mucho me exhorta, dice, mucho, imagínense, siendo mayor edad, también directora de coro Gracia, la hija de Pastor Oxpac. Una vez al año o 2 veces al año viene por evento, ¿no?, ese señor director Boris Avalyan de Rusia. Pero la directora de coro Gracia, la hija de pastor, y tiene que confirmar sí o sí esta noche qué canciones va a cantar, cómo es, tiene que ya consultar y confirmar. Entonces antes entra ese cuarto que está director Boris Avalyan. Papá, tengo miedo, dice, temblando, antes de entrar. Si tengo miedo, ¿por qué? ¿Qué tiene miedo? Pastor, papá sabe, mucho me exhorta. Cuando llega exhortación quiere llorar, ¿sí? Y mi mente se va a otro lado. Entonces una exhortación grave. Entonces, y directora así estaba hablando. Pero sabe, papá, cuando yo entro al cuarto, corto tiempo escuchando exhortaciones, nuestro nivel, coro, Gracia nivel, sube. Ay, sube. Que tal vez no capta muy bien, desviado, ¿verdad, no? Grupo coro, Gracia está desviados. Pero cuando llega ese maestro, Boris Avalyan, súper, tiene una sensibilidad, súper nivel. Entonces, aunque exhorta, pero capta muy rápido. ¿Qué capta rápido? Muy desviado ahora. Está desviado ese coro Gracia, ¿no? Entonces, desde cero, otra vez enseñando, guiando, que ellos regresa, caminos rectos. Ahí su nivel sube muy altos. Entonces, ahí, igual, ¿no? Entonces, nosotros una vez al año, viajamos a Corea. Encontramos, ¿con quién encontramos? Temblamos nosotros también, temblamos mucho. ¿Por qué temblamos? ¿No? Que pastor es original. En el tiempo de Moisés, en el desierto, construyeron, se llama el tabernáculo. Ese tabernáculo rodearon, ¿no?, ese patio, ¿no?, el muro de tabernáculos está una tela
una tela es blanca, es blanca. Entonces los pueblos de Israel, cuando no acerca del tabernáculo, no se da cuenta, es porque mi ropa está sucia, no se da cuenta. Porque ellos mismos piensan, ¿no? Comparando con otra persona, ¿verdad? ¿No? Otra persona, su ropa es manchada, mucha suciedad, pero mirando mi ropa, no está manchada, blancos, está bien, piensa, ¿no? Pero cuando se acerca, ¿de dónde se acerca? Del tabernáculo. Tabernáculo está bien reservado, ¿sí? Limpia, original. Entonces, tela así está en el muro de tabernáculos, tela blancas. Entonces, los pueblos de Israel, cuando se acerca de tabernáculos, y puede comparar, recién se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Ya estoy sucios. Pero en el pueblo está entre personas compara, ese diácono, a ese hermano, ¿no? Sucios, su ropa, ¿verdad? ¿No? Luego ya mirando mi ropa estoy bien, más o menos estoy bien, piensa. Pero cuando se acerca del tabernáculo, ya recién puede dar cuentas. Yo también era sucio, ¿verdad? ¿No? Ese original. Una vez al año, y viajando a Corea, recibimos entrenamientos a través del siervo de Dios. Escuchamos su corazón. Estoy muy lejos de siervos. Ya, ¿verdad? Mi corazón desviado demasiados. Muy diferente cuando escuchando, compara, ¿verdad? ¿No? Del siervo de Dios. Yo estoy viviendo muy lejos de Dios. Pero yo estaba en Bolivia, ¿qué hago? Tomando cerveza, borrachos. Luego ya discoteca, así viviendo. No. Yo Bolivia también, ¿cómo vivo? Predicando, compartiendo cultos, seminarios bíblicos. Pero sin darse cuenta, mi corazón ya desvió lejos de siervos. Escuchando del siervo su guía, su palabra, diferente. Yo estoy viviendo muy lejos de Dios. Y a mi vida muy diferente la vida de siervo. Siervo está muy feliz, contentos. Por esta razón mi vida es muy triste, mi vida es lleno de miedos, preocupaciones. Puedes ver muy diferencias. Aunque muy corto tiempo escuchando, entonces puedo ver a esa diferencia, muy grandes, no es pequeño, imagínense. Por eso mi vida es triste, sufre, fracasa. Entonces en ese día, escuchando, ¿qué hacemos? Afinar, ¿sabe afinar? Afinar, y coincidir, tener el mismo corazón, botando lo que yo he vivido mi manera, mis pensamientos, luego recibo. Con ese nuevo corazón de siervo, regresa a otra vez diferentes países. Eso nos ayuda en nuestra vida, ese encuentro, ¿verdad? ¿No? Entonces, encontrando ese día, uno de los misioneros Despicó. Antes de encontrar al siervo, a nuestra iglesia, ese joven vivía muy pobre. Su padre, su madre eran muy pobres. Entonces, estaba muy pobre, pero su padre también le gustaba, ¿no?, tomar cerveza. Entonces, ese misionero, despicando ante todos los misioneros, así su vida pasada, ¿no?, despicó. Mi padre tomaba muchas cervezas. Después de tomar, pelea con mi madre. Solo peleando, sube alta voz, ¿no?, subiendo su voz. Así pelea. Después, alzando mano también, sí, golpeando. Entonces, de ese niño, ese misionero ha visto estos. Entonces, en su hogar no tenía paz. Él ha crecido en ese ambiente de su hogar. Entonces, él cuando entraba a la universidad, entonces, en ese ambiente ha crecido. Si no tenía muchas esperanzas, también no podía haber mucho apoyo de su familia. Sigue tomando, peleando.
Solo tenía rencor lo más hacia su padre, ¿no? Si en ese ambiente creciendo, ¿quién no va a tener rencor, verdad, no? Hacia sus padres. Pues él también creciendo, siendo mayor, ya no voy a estar como ver, como mirar. Él también quería apoyar a su madre. Pero cuando entró a la universidad, ahí encontró un volante, Kunnyusko, ¿sabe Kunnyusko? Enviamos, ¿no? Durante un año a otros países, programa voluntariados. Entonces al ver, él quería salir de Corea, no tiene buenos recuerdos, porque su casa, su familia, su padre, madre. Entonces mirando ese volante, viajar durante un año a otro país. Él viajó, ¿sí? Como voluntariados. Por ese programa él recibió la salvación. Luego después de volver, terminando un año de voluntariado, él ingresó al seminario. Entonces ahí aprendió la vida de creencia. Luego aprendiendo un año, ¿verdad? ¿No? Él también, ¿sí? La misión envió como un misionero, él ahora actualmente es misionero. Entonces él ese día explicando ante todos los misioneros, explicaba como un testimonio, ¿no? Su vida anterior. Ahí en esa manera ingresó al seminario. Estaba recibiendo entrenamientos. Un día su madre visitó al seminario. Su madre llorando y visitó, luego contó, porque no había a quién va a contar, su madre también. Luego habló sobre su padre. Hijo mío, tu papá me pegó otra vez, tomando cervezas. Luego su madre sí estaba muy triste. ¿Cuántos años aguantó su madre? Muchos años. Pues ese día ya llegó hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Hasta ahí ya no quiere vivir más, ya basta, ¿sí? Toda la vida, ¿sí? Insultar, pelear, golpear. Hijo mío, ya basta. Cuando era pequeño ustedes, yo aguanté por ustedes. La mayoría, ¿no? Las casadas, ¿no? Eran pequeños. Dejando mi bebé, ¿cómo voy a escapar? Por ustedes me aguanté, yo aguanté. Pero ahora ustedes son mayores, ahora. Ustedes todos son mayores. No me preocupo mucho ahora ya basta, no quiero vivir. Hijo mío, entiéndeme por favor. Para avisar, yo vine por eso. ¿Por qué vino al seminario? Avisar, voy a separarme. Entonces su madre llorando expresó, ya basta, no me agarra, yo también quiero vivir, ¿no? Libremente. No ya más quiero, ¿sí? Recibir tratamientos, menosprecio. Entonces yo escuchando también de ese niño ha visto, mamá, entiendo. Ese misionero también entendió, ¿qué entendió? ¿Entendió? ¿Qué entendió? Que se pare mejor, mamá. Él también estaba hablando, está bien, soy mayor, no se preocupa, mamá, mejor se pare, no vive con esta persona. De ese niño he visto. Sí, hasta ahora aguanto muy bien, mamá, estoy de acuerdo. Se pare, divorciándose, ya vive libremente. Él también estaba apoyando a su madre. Luego, de repente surgió, aquí estoy hablando. Para mí, mucho mejor, ¿verdad? ¿No? Mi mamá, mi padre se separe, vive aparte. Pero, ¿qué será? Mi maestro, el siervo, también así va a hablar. Él pensó. Entonces el siervo de Dios también, ¿qué va a decir, hermanos? Se separe, vive apartemente. Ese misionero de repente pensó, no sé qué dirá el pastor, el siervo de Dios. Mamá, espera un rato, espera, porque aquí arriba, ¿quién está? Esta oficina de pastor, el siervo. Un rato subiré, un rato, espera. ¿Sí? No vaya, espera. Entonces él quería confirmar,
¿sí? El siervo de Dios también permita separar, a recién mejor separar, ¿sí? Ahí mejor mi madre su vida, así él pensó. Rápido subió arriba, justo estaba pastor. Luego entró a su oficina y explicó: pastor, la situación de mi padre, mi madre, así está. Habló todo de mal de su padre, ¿verdad? De ese niño ha visto. No es hombre, es muy malos. Mi madre sufrió. Entonces mi madre vino, ahora quiere separarse. Yo también estoy de acuerdo, pastor, pero yo sé, ¿qué sabe? Cuando mi manera, yo hago, decido mi manera, va a sufrir, va a fracasar. Por eso quiero escuchar, pastor. ¿Usted qué piensa? Entonces, pastor, escuchando, le respondió a ese misionero: hermanos, Dios va a ayudar, Dios va a solucionar. ¿Por qué se para? Dios va a trabajar. Confiando en Dios, tu padre, tu madre estará bien. Cree en Dios. Luego Dios sí o sí va a solucionar eso. Va a vivir, ¿cómo va a vivir tu padre y madre? Va a vivir felizmente. Escuchó ese misionero, escuchando, ¿acepto o no acepto? ¿Usted puede entender eso? Sigue peleando, golpeando, luego tomando. Entonces un choque grande en su corazón. Él esperaba una respuesta, que es: ¿cómo tantos años así vive, sufriendo? Sepárate. Ya, así esperaba él también. Entonces, ¿están de acuerdo? Quería decir a su madre, ¿no? Pero pastor, ¿qué respondió? Va a vivir felizmente. Dios sí o sí va a ayudar, va a quedar bien. Entonces ese misionero, escuchando, y no podía entender. Pero ni modo, ¿cierto? Como el siervo de Dios estaba hablando. Él bajó, luego habló: mamá, yo expliqué todo al pastor. Pastor me respondía: cree en Dios, Dios sí o sí va a ayudar, va a solucionar, va a vivir felizmente. Mamá, cambia tu corazón. Y luego él estaba hablando. Entonces su madre también, ¿sí? Mientras, ¿no?, su hijo subió consultando al siervo de Dios, su madre se quedó abajo, sola. Su madre también sola estaba pensando: ¿por qué estoy hablando a mi hijo? Su madre también sola estaba pensando: ay, tal vez está cargando mi hijo. ¿Por qué yo vine acá? ¿Por qué eso estoy hablando? Solo pensaba ante Dios. Luego justo estaba pensando su madre, su hijo estaba transmitiendo. El siervo de Dios: mamá, Dios va a ayudar. Tal vez no se ve nuestro padre, ¿no?, tomando, borracho, golpea, pelea, nunca cambia, pero Dios va a cambiar, dice pastor. Mamá, cambiamos nuestro corazón. Su madre escuchando: hijo mío, yo también estaba pensando, ¿verdad? ¿No? Yo pensaba mal, yo estoy pensando mal. Claro, Dios está con nosotros, porque sí o sí va a ayudar. Está bien, hijo mío. Luego su corazón cambió. Cambiando, su madre y regresó: hijo mío, no se preocupa, recibe entrenamiento bien, ¿no? Entrenamiento recibe bien. Yo, sí, no me preocupa nada, sí, tranquilo, estudia bien. Luego regresó. Pasando poco tiempo, otra vez su madre vino al seminario. Pero ese día poco diferente. ¿Cómo diferente? Su rostro está hinchado. Otro color. ¿Qué color? ¿Qué color es? ¿Color? Verde, verde, así hinchado, sus ojos. Luego su madre y habló otra vez: hijo mío, mira mis rostros. No es tu papá, es un animal. Un animal. ¿Cómo así puede golpear? Ya basta. Yo anteriormente escuchando la palabra del pastor tenía esperanzas, pero ya desapareció toda la esperanza. Ese hombre cómo me golpeó, mira. Hoy vine ahora para terminar todo, hijo mío. No me habla más,
no me agarra. Ya terminé todo. Nunca quiero verte. Tu papá, voy a separarme. Entonces su hijo también, ¿qué vio? El rostro de su mamá vio. Al ver, ¿qué surgía? Rabia. ¿Cómo así puede golpear? ¿Cómo? Entonces ese misionero también, mamá, ya termina todo, hoy día termina, jamás vive más con ese hombre. Ese misionero también habló. Luego su madre, está bien, solo eso no me voy a hablar, por eso viene, chao hijo, se fue rápido. Su mamá se fue, estaba regresando. Luego ese misionero, escuchando, mirando detrás de su mamá, ya va a separarse, va a vivir así mejor. Para mi mamá mejor esa vida, mejor. Hablando, pero no tenía certeza en su corazón. No tenía certeza que va a vivir felizmente mi mamá. Ay, ¿qué estoy hablando? Anteriormente el siervo de Dios, ¿qué habló? ¿Qué habló? El siervo de Dios habló. Dios va a solucionar. Va a vivir felizmente. Cree en Dios. Si el siervo de Dios habló, pero ¿qué estoy hablando? Separa mamá. ¿Sí? Sepárate. Mamá, nunca vive con ese hombre. Luego él recuerda, ¿verdad? No qué es lo que estaba hablando. ¿Qué estoy hablando? Mi persona muy malo era. Porque pisoteando toda la palabra del siervo. Toda la enseñanza de siervos, pisoteando. ¿Qué estoy hablando? Otra vez rápido subió arriba. Arriba, ¿quién está? Pastor estaba, justo también estaba. Luego otra vez contó, pastor, mi mamá su rostro hinchó, ese hombre no es animal, no es hombre, bestia, animal, ¿cómo puede golpear? Ya terminó, todo ya terminó. Mi mamá llorando se fue, papá. Pastor respondió, hermanos, cree. ¿Qué cree? Cree en Dios. Dios va a solucionar tu padre, tu madre. Va a vivir felizmente. Cree, Dios sí o sí va a solucionar. Escuchando, ese misionero condenaba mucho. ¿Qué habló a su mamá? Separa, divide, ya vive, nunca ve con ese hombre. Libremente vive mamá, por favor, el resto de su vida desde ahora, libre. Entonces él se condenó muchos. Pisotear, ¿no? La enseñanza de siervo. Escuchando del pastor, corriendo, rápido corriendo. Siguió detrás de su madre. Entonces su madre estaba regresando, ¿no? Lentamente. Ese misionero corrió rápido, alcanzó. Mamá, luego habló. Mamá, el siervo de Dios dice, Dios va a ayudar. No se para mamá, va a vivir felizmente. Su madre escucha, ¿qué está hablando con ese hombre? ¿Cómo va a vivir más? Mamá, el siervo de Dios dice, va a solucionar. Creemos, mamá, cambiamos, una vez más cambiamos nuestro corazón. Siervo dice, sí o sí va a cambiar. Su madre estaba llorando. Finalmente, escuchando de su hijo, cambió. ¿Cómo cambió? Última vez. Una vez me golpea, última vez. Luego su madre también estaba regresando, ahí escuchando a su hijo cambió. Luego pasó poco tiempo. Entonces ese misionero sigue explicando, pasando poco tiempo, su padre no quería conocer nada de la iglesia, pero su padre una vez participó en seminario bíblico por zonas. Ahí cerca de su casa realizando seminario, ahí participó. Ahí escuchando, recibió la salvación. Ya su padre, ¿qué pasó, hermanos? Recibió la salvación. Después de recibir la salvación, totalmente ya diferentes, ese padre, su padre. Entonces ese misionero te explicaba ante todos los misioneros. Luego actualmente vive ese misionero en un país, ¿no? Vive.
Entonces ese país tiene muchas situaciones, pero igualito el siervo de Dios visitó su país. Luego habló, hermanos, esto habló. Entonces ese misionero, ¿cómo experimentó, verdad, no? A través de su padre, madres. Según su punto de vista, es difícil, mejor separar mi papá y mi mamá, vivir así, sola. Pero como el siervo de Dios hablando, esa palabra aceptando, podía ver cómo su padre recibió la salvación, ya cambió. En su país también, eso te explicaba, pastor me había dicho 3 cosas, 1, 2, 3, todos. Todo estaba difícil, es imposible. Pero ese misionero, como el siervo de Dios me habló. Entonces recordando, él, ¿sí? Avanzando un paso. Luego 3 cosas, todo en su país, Dios cumplió. Podía ver, ¿sí? Recibió terrenos grandes. Luego también hay construyendo un colegio y hacer. Entonces, todas estas cosas difícil para él. Pero escuchando, ¿no? Como escuchando el siervo de Dios, Dios abrió, ayudó. Nosotros también escuchamos. Como ese misionero, su testimonio, ¿no? Escuchando, comparamos mi persona. Mi persona también así tomando la enseñanza de siervos. Así estoy escuchando la palabra de siervos, como escuchamos atentamente. Era imposible, es difícil. Pero igual que ese misionero, ¿verdad? ¿No? Nosotros mucho comparamos. Luego otro misionero también te explicaba su vida. La mayoría depende de escuchar, ¿sí? De su siervo, la palabra de Dios, o seguir mi manera. Seguir era, ¿sí? Mi propia guía. Depende de esto. 2 cosas, sus testimonios determinan. ¿Cómo determina? Aparentemente difícil, imposible, pero escuchando la guía de siervo, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios, Dios trabajó. Pero otros misioneros, aunque inteligentes, sabios, pero menospreciando la guía de siervo, luego haciendo según su fuerza manera, ellos fracasaron. Ellos, ¿sí? Triste era, no hay esperanza, fracasaron. Y 2 testimonios podemos ver muy diferentes. Hoy nosotros hemos leído acá, Primero de Reyes, capítulo 17. Aquí en Israel, ¿verdad? No hay lluvia, todo el mundo no había lluvias. Entonces, más de 3 años no hay lluvia. Aquí 1 año no llueve, ¿qué pasaría? Si ese tiempo lloviendo bastante, ¿verdad? No, pero poco antes no había lluvia. Toda parte estaba secos. Solo 1 año también no llueve, si todos secan, mueres. Pero aquí más de 3 años no llovió. Tiene hambre, está muriéndose. Pero Dios envió, no Elías, a viuda Sarepta. Ella va a sustentarse, está hablando. Llegando ahí, Elías encontró esa viuda, ¿verdad? ¿No? Entonces, escuchando esa viuda, muy pobre, no había, ¿verdad? ¿No? Solamente ahora 2 leños recogiendo, cocinando lo que tiene ahora, un puñado de harina, un poco de aceite, luego va a morir, así está. Hermanos, nosotros también escuchamos la palabra. ¿Usted también cree en Dios, hermanos? ¿Ya usted cree en Dios? Por eso ya vino esta mañana. Fin del año era hoy, fin del año. Luego mañana 9 años va, nuevo año, ¿no? 2024. Yo cuando era pequeño yo he visto televisión. 2023. ¿Sí? La gente vuela. ¿Sí? En películas sale, ¿no? Nunca imaginamos así este año, ¿no? Llegar bien avanzado, desarrollado. Pasando poco tiempo, quién sabe, va a volar, ¿verdad? ¿No? Sí, en el aire, en el cielo, los taxis va a llevar, taxistas, en el cielo, no en las tierras. Ahora 2024 recibiendo, hermanos, ¿sí? Mañana.
Entonces los hermanos vienen, ¿sí? Hoy día domingos, en vez de descansar, vienen temprano, vinieron, porque creen en Dios. Muchas personas también creen en Dios. Escucha la palabra, igual que ahora, bastantes hermanos escuchan la palabra de Dios. Pero aunque creen en Dios, escucha la palabra, congrega a las iglesias, pero la vida muy diferente. Algunos hermanos viven, ¿cómo viven? Abundantemente, con mucha esperanza, felizmente. Pero algunos hermanos aún escuchan la palabra, aún creen en Dios, ¿cómo viven? Tristezamente, sin esperanza, ya viven. En el tiempo de Noé también igual. En el tiempo de Noé, ¿quién murieron? Los que adulteraron, los que fornicaron, los que mataron, robaron, ellos nomás murieron. No eran. ¿Quién murieron? Aún predicando, creyendo en Dios, congregando a la iglesia. Ellos también murieron juntos en el diluvio. Igual hoy en día, igual hermanos. Escucha la palabra, creen, viene a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Pero no todos viven como igual que ahora. Aquí, viuda Sarepta, ¿verdad? Todo el mundo, secos, no hay comida, hambre, muriéndose. Todo el mundo era, años, más de 3 años, no ha visto lluvias. ¿Cómo va a vivir? Hambre, no hay comida, muriéndose, triste, miedos, todo el mundo hay. Pero ¿a quién vive abundantemente? ¿Quién vive abundantemente en esa situación? Ya aquí vamos a ver el versículo 15. Entonces Elías fue e hizo como le dijo Elías. Perdón, no, 15 otra vez. Entonces Elías fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y Elías y su casa muchos días era. Entonces toda parte tiene hambre, llora, miedo, preocupaciones, rabia. ¿Por qué así tengo que vivir? Mi mamá, madre, ¿por qué así tenemos que vivir? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué cometemos pecados? ¿Por qué eso pasa? Pero solamente una casa abundante. ¿De quién casa, hermanos? Viuda. De esa viuda casa nomás. ¿Cómo? Aquí leyendo, comió Elías y Elías. ¿Cómo comió? Muchos días. Todos los días, solamente esta casa de viuda, abundantemente, porque sigue cocinando, comiendo Elías. También, ¿quién come? Esa viuda, sus hijos. Entonces, solamente Elías nomás come. Ya vamos a ver, ¿sí? Versículo 16. Ya, ¿encontraron 16? Ya, 1, 2 y 3. Ya otra vez, todo está durmiendo, parece, está en sueño. Como fin del año, ¿cómo puede pasar así, con sueño, no? Despertándose. Ya atrás también, ¿no? Ya 16, ya otra vez, 1, 2 y 3. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de las vasijas menguó, conforme a la palabra había dicho por Elías. ¿Cuántos días Elías come, hermanos? Mientras no disminuye, no escasea, todos los días ellos pueden cocinar y comer. Entonces, ¿quién está comiendo en la casa de viuda? Elías, hijo, viuda. A solo 3 nomás come. No huele. Si la casa de su vecina cocinando como comida rico, no huele. En su casa no tiene comida, pero ya vecino huele. ¿Qué hace? No va a ir. ¿Cómo voy a pedir? Qué vergüenza. Luego ahí va a morir.
En esa casa, ¿quién está? Elías, viuda, su hijo, ¿verdad? ¿No? Entonces, viuda no piensa su familia. Usted no va comiendo churrasco, pizza, hamburguesa, luego su padre, si hambre tiene, corro, suena. No piensa su familia. Usted también piensa, quiere invitar. En esa casa, su única casa, llenos, abundantes. Otros lugares, hambres, fracasos, tristes. Hermanos, nosotros también vinimos, ¿no?, a la iglesia, escuchamos la palabra, creemos en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Creemos en Dios. Escuchamos mucha palabra de Dios, pero algunos hermanos su vida es fracaso, triste, hambre, quejas. Ahí viven, tampoco hay gente, vacío es. Pero algunos hermanos su casa, ¿cómo vive? Mi padre, mi madre, mi sobrino, pariente, también yerno y cuñados, también consuegros, consuegra, hasta nietos, y todo viene, ¿verdad? ¿No? Porque abundantes, ahí vives. A través de, ¿no?, Primero de Reyes, capítulo 17, eso explica esta mañana, hermanos. Los hermanos que creen en Dios, escucha la palabra, congrega a la iglesia, pero algunos hermanos abundantemente viven, pero algunos pobremente, no hay nada, no hay esperanzas. Diferencia es, ¿qué es? Eso explica, ¿verdad? ¿No? Esa diferencia. ¿Qué es diferencia, hermanos? ¿Diferencia qué es? ¿Por qué la casa de viuda está abundante? Porque mucha gente es con cola esperando. ¿Sí? Mucha cola, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué cola está así ante la casa de viuda? Sí, ahí entrando en esa casa podemos comer, ¿verdad? ¿No? O sea, ahí está comida, hay solución, hay esperanza, hay comida, hay sabiduría. Todos, la gente habla. Fulano, ya ahí entrando podemos comer hasta mientras cola no sonando, corro, pero no se preocupe, entrando va a llenar, si no se preocupa. Y yo también. Diferencia es, ¿qué es? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es diferencia? 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de helio una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tus hijos. Elías habló, porque Elías en su casa que tiene un puñado de harina, una vacía de aceite nada más. Luego recogiendo leños, cocinando, luego comer, Elías su hijo, luego ya quería morir, porque no hay más comida, ¿verdad? ¿No? Así va a morir por el hambre. Pero de repente Elías, el siervo de Dios, vino, ¿verdad? ¿No? Ojos brillantes, hay comida ahí, ¿verdad? ¿No? Elías también tiene hambre, ¿verdad? ¿No? No solamente esa viuda. Primero pidió, señora, ¿puede traer un vaso de agua? Aunque es difícil conseguir agua ese tiempo de sequía, sí está bien, por lo menos, ¿no? Estaba yendo a traer agua. De repente Elías habló, señora, espera, ¿sí? Cuando traiga un vaso de agua, ¿qué trae más? ¿Comida? Torta cocida puede traer. Y así habló, ¿verdad? ¿No? Pero ella hace rato, ¿no? Hace rato, ¿qué habló? ¿Qué te explicó ella? En mi casa, ¿qué tengo? Un puñado de harina. Y ese puñado, cocinando, ¿cuántas personas puede comer? Eso. Tal vez aquí y comilón come, ¿sí? Ni siquiera alcanza uno. Come rápido, ¿verdad?
un puñado de harina, una vasija de aceite. Sabiendo esto, Elías pidió, ¿verdad? ¿No? Puede traer torta cocida. Luego así ya terminó ese Elías. Habló más. ¿Qué habló más? Vamos a ver. Ya 14. Ya 14. ¿Qué habló más Elías? Ya vamos a ver. ¿Ustedes también pueden leer? Ya está listo de leer. Ya atrás también junto. 1, 2 y 3. Ya está bien, ¿sí? Está bien, sí. Sí, está bien. Perdió, ¿sí? ¿Dónde está leyendo? ¿Qué está leyendo también, no? Aunque algo está leyendo. Ya no solamente pidió traer una torta pequeña, luego otra vez habló. ¿Qué habló Elías? ¿Por qué? Ya trae torta, pequeña torta cocida para mí. Luego, tú cocina más para ti, para tus hijos. Mirando ese Elías, esa viuda, creo que no está creyendo ahora, ¿verdad? ¿No? Sí. Mirando su rostro, que no hay, ¿cómo voy a cocinar para ti, para mí, para mi hijo? No alcanza. Creo que ese está mentiroso, está mintiendo, tal vez no quiere, parece, ¿no? Viuda. Entonces, versículo 14, otra vez Elías habla. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y Elías qué está hablando? Parece que esa viuda no fue convencida. No va a traer torta pequeña para mí. Entonces, ¿qué habla? Palabra de Dios dice así, luego habla, ¿verdad? ¿No? Palabra de Dios, ¿qué dice? No escaseará esa harina, no disminuirá el aceite, puede comer todos los días. Entonces esa viuda, ¿verdad? ¿No? En principio escuchando, trae poco de comida, ¿verdad? ¿No? Torta pequeña, yo voy a comer primero. Después tú y tu hijo come. Entonces uno que sabe, ¿verdad? No es mucho, calculando bien, cocinando, ya come ese Elías, come, ¿verdad? No, tragando entra a su estómago, ya puede sacar, no puede sacar más. Metiendo boca puede sacar, era único, no, va a salir atrás, Sale, atrás nomás va a salir. Pierde, no puede recuperar. Entonces esa viuda pensando, ¿qué sabe? Cuando él come, no hay más, ¿verdad? ¿No? Va a perder. Ese Elías, siervo de Dios, tal vez engañando a mí, ¿verdad? ¿No? Quiere comer él, ¿verdad? ¿No? Por eso está hablando. ¿Qué está hablando? Jehová dice, ¿cómo no va a escasear? ¿Cómo no va a disminuir? Parece mentira. Usted vio, ¿no? Como ese poco de harina no escasea. ¿Vio usted? Un chute que está en el mercado, ¿vio? Sacando, no disminuye. Disminuye. ¿Cómo no escaseará? Dice. Ante usted ahora, Pastor Andrés, dice, hermanos, ofrenda, diezma, todo lo que tiene ahora usted, ¿cuánto tiene? No sé. Servirá, ofrendará al Señor. Luego yo digo ahora en el púlpito, Jehová Dios, ¿qué dice? No escaseará, dice. No disminuirá. ¿Qué va a pensar? Él habla muy bien. Él habla muy bien. Así quiere comer. Pero ¿cómo no va a disminuir? Pero aquí hablamos. Un hermano que vive abundantemente, llena de esperanza, llena de persona, ¿no? Abundantemente vive.
única casa esa viuda. Pero otros, algunos hermanos, vacíos, pobre, no tiene nada, solo queja, miedos, preocupaciones. ¿Qué diferencia, hermano, esta mañana? ¿Qué diferencia? Esa casa de viuda, ¿sí? Debería morir, debería vivir, miedo, pobre, pelea, fracasa, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo puede vivir así abundantemente? ¿Qué diferencia es, hermanos? Aquí escuchando, ya vamos a ver, ya, 15. Entonces, dice entonces, esa mujer viuda, ¿escuchó qué escuchó? No escaseará tu harina, no disminuirá el aceite. ¿Escucharon, verdad, no? Después de escuchar ya 15. Entonces Elías fue, hizo como le dijo. Elías hizo, era como le dijo, hizo. Aparentemente ese Elías parece mentiroso, ¿verdad, no? Jehová Dios no escaseará. ¿Cuándo Dios dijo así? Jehová Dios dice, no disminuirá el aceite. ¿Cuándo Jehová Dios así habló? Vamos a buscar. Jehová Dios así habló, vamos a ver. Versículo 8 sale. Versículo 8. Ya vamos a ver, Jehová Dios así había dicho, no disminuirá, no escaseará, así habló. Vamos a ver, versículo 8. Ya vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, dice, ¿no? Ya, Jehová Dios, ¿qué dijo a Elías? Vamos a ver, versículo 9. Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya terminó. Ya 9, Jehová Dios, ¿qué dijo? Ya confirmamos, ¿no? Como Elías había dicho a viuda, ¿cómo dijo Jehová Dios? Levántate, vete a Sarepta, a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Jehová Dios así habló, que no escaseará tu harina, tu aceite no disminuirá. ¿Así habló? Elías, estafador, mentiroso era. Él quiere comer, por eso hablando. Él quiere llenar su vientre ahora. Jehová Dios no habló. Pero Elías, ¿qué dijo? Jehová Dios no escaseará. No disminuirá, ¿verdad? ¿No? Por eso, ahora dame a mí primero. Yo voy a comer, luego tú, tu hijo, puede comer. Hasta tu suegro, tu suegra, con nieto, bisnieto, primo, pariente, todo ya puede comer. Entonces, viuda escuchó. Escuchando, sí, normalmente en esa situación surge, ¿qué surge? No escaseará, ¿verdad? O si me miente, luego entra a su estómago ese comida, ¿cómo voy a recuperar? Solo atrás nomás va a salir, ¿eso voy a recuperar? No. A él parece mentira. Surge, no surge. Surge. Pero diferencia que es, vive abundantemente. Vive abundantemente. Luego otros viven pobremente. No hay nada, ¿verdad? ¿No? Diferencia es 15, el día 15. Entonces Elías fue e hizo como le dijo. Eso. Esa diferencia que es como le dijo. Eso hizo. Cuando escuchando la palabra de Elías hizo, tal vez mentira. No puede ser, ¿cómo va a suceder eso? Pero esa viuda hizo, ¿qué hizo? Como le dijo, aún broma,
aún mentira, aún imposible. Ella hizo, dice. Después de hasta que sucedió, versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías, hermanos. Los hermanos, aquí viene a la iglesia. Escucha muy bien la palabra de Dios. Luego creen en Dios ustedes. ¿Quién no cree? Cree en Dios. Escucha, hora piadosa, ofrenda, diezmo, sirve, hermanos. Pero ya diferencia grande que es, algunos viven abundantemente, muchas esperanzas, mucha gente, hasta todas las familias abundantemente viven. Pero algunos, no hay nada, pobre, no hay esperanza, no hay sabiduría, nada, pobres. Diferencia es como hablamos, ¿no? El 15 era el versículo 15. ¿Cómo le dijo? Era. Hizo, como le dijo tal, dijo eso. Clave es aceptar. ¿Cómo le dijo? Escuchando la palabra de Elías. Esta mañana también ustedes igual. ¿Por qué mi vida pobre, pastor? Dios, porque en mi casa no hay nada. Como principio de la casa de viuda. Hijo, ¿por qué pobre nosotros? Mamá, ¿verdad? Pobre, miserable nosotros. ¿Por qué así es? Algunos viven así. Pero algunos, ¿cómo viven? Abundantes. Génesis capítulo 4 leyendo sale Caín. Satanás, ¿cómo destruye nuestra vida? A través de la Biblia también. Explicas, confiando en Dios, creyendo en Dios. ¿Por qué vive una vida miserable, pobremente? ¿Por qué creyendo en Dios? Caín sale, Caín. Caín tiene significado su nombre, ¿cómo se llama? Adquirido, ¿verdad? No adquiridos. Entonces, en la vida de Caín, él ha adquirido muchas cosas, sabiduría, conocimientos, experiencia, riquezas, fuerzas. ¿Qué está adquirido, Caín? No, fuerza, sabiduría, conocimientos, experiencia. ¿Sí? Él todos tiene, sabe, ¿verdad? ¿No? Por eso, por estas cosas que está adquirido, ¿qué hace? Luego él hace, ¿qué hace Caín? ¿Qué hizo? Ha sido labrador. A labradora, ¿no? Pero no el labrador, ¿no? Labradora. Al laborador, ¿sí? Perdón, si yo voy a ver, ¿no? Ya Génesis capítulo 4, disculpe. El versículo 2 sale. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador. ¿Está bien, no? Labrador de la tierra, agricultor. Agricultor. Imagínense, si adquiere en nuestra vida como Caín, yo sé, yo tengo mucha experiencia, yo también sé hacer, trabajar, dirigir, ¿verdad? ¿No? Tiene mucha experiencia adquiridos. Después de adquirir, ¿no? Caín ha sido, ¿qué ha sido? Laborador de la tierra, hermano. Un capítulo antes, capítulo 3, Dios habla, ¿sí? Maldita tierra. En esa tierra producerá. ¿Qué produce? Abrojos, espinos, sufrirá. Ahí echando, sufrirá. La palabra de Dios. Maldita tierra. Luego ya en el capítulo 3 habló Dios. Pero ya pasando capítulo 4, Caín, adquiridos. Soy inteligentes, soy sabios, ¿sí? Tengo ahora licenciatura, soy ahora casados, soy mayor, no es pequeños, soy negociante, 20 años de experiencia, adquiridos.
después de adquirir, ¿no?, en la vida de Caín, él decidió, ¿qué decidió? Ser labrador de la tierra. Aunque en la Biblia no está escrito, ser labrador de la tierra, ¿qué quiere decir? Yo soy mejor que Dios. Eso, hablando. Dios maldijo a la tierra, menosprecia la palabra de Caín. Tú echando tu fuerza en la tierra, tú vas a recoger espinos, abrojos, pincha, sufre, no echa ahí. No, Dios, yo soy mejor que usted. Yo echaré, trabajaré, echaré, lograré. Yo soy mejor que Dios está hablando. Hermanos, menospreciando a Dios, Caín, la vida de Caín prosperará. Prosperará, aunque él es inteligente, aunque él es fuerte, aunque es sabio, él es inteligente. Pero ¿cómo vivirá? Matando su propio hijo, perdón, su hermano, ¿no? Su hermano menor, mató, asesinatos. Luego condena, sufre, esa vida lleva. Caín, su vida es fracasada, maldecida, porque él menospreció la palabra de Dios. Él pensó, soy mejor que el Dios de Dios. San Lucas capítulo 15 también, aquí sale, ¿no?, hijo pródigo. Entonces tiene hijo mayor, también hijo menor. Sus padres millonarios. Según esa historia, hijo menor pide a su padre, ¿qué pide? Padre mío, no sé qué día usted va a morir, pero yo quiero independizarme. Yo soy mayor, necesito bienes, me da capital. Capital me da, yo también puedo hacer como usted. Puedo negociar, trabajar, ser billonarios. ¿Hasta cuándo voy a recibir debajo de usted? Ay, papá, dame bienes. Pidiendo, su padre da, no da. Usted, su hijo, pide bienes, da, no da. Aquí está, o papelito original de mi lote, mi casa. Ay, hijo mío, ya. ¿Así da? ¿Usted da? En el fondo de rompero, ahí abajo, ¿cierto? Ay. Y no da fácilmente, sabe, ese vale muchos. Si él fracasa, si pierde, no da fácilmente, ¿verdad? ¿No? Entonces, aunque en la Biblia no está escrito, hermanos, no es real, ¿verdad? ¿No? Pero supongamos, ¿qué hacemos? Supongamos, hijo, todavía falta, necesita aprender. Ese mundo no es fácil, como una guerra. Hijo mío, todavía falta. Y padre habló. Hijo menor escucha. ¿Cómo escucha? Ay, papá no me entiende. Ay, papá no me entiende ahora. Soy universitario, licenciatura. Me apoyando puedo hacer. ¿Por qué no me apoya? ¿Por qué no me cree? Hijo no quiere entender. Hijo escucha, no escucha del padre. Escucha, no escucha, hermanos. Hijo, falta todavía. Tiene que estudiar. Yo también me fracasé muchas veces. No es fácil lograr comprar esos edificios. Hijo mío, escucha, no es fácil. Entonces, hijo, ¿qué hace? No, papá, yo diferente que otros. Dame bienes, por favor. En la mañana pide, en la tarde pide, en la noche pide, en la madrugada pide, en el negocio pide, en el baño también siguiendo pide. Su padre, ay, Dios mío, ese mío no entiende. Ese hijo no me escucha. ¿Qué hacemos el padre? ¿Qué hacemos? Ni modo. Porque suyo llora todos los días. Que sabiendo que, ¿qué sabe padre? Va a sufrir mi hijo va a sufrir bastante. Sabiendo eso, entregó. Después de recibir hijo menor, viajó lejos. ¿Por qué viajó lejos?
Porque vea cerca de su papá va a intervenir. Hijo mío, no haga así. Hijo mío, no, ya no. Hijo mío, ya humilla tu corazón. Hijo mío, orgulloso. Hijo mío, ya basta, papá. No quiere escuchar. O sea, ¿a dónde viajó? Viajó a Corea, lejos, en extremo viajó. Nunca quería, nunca va a hablar a mí. Lejos viajó. Viajando ahí, perdió todo dinero. Disfrutando con rameras, disfrutando todo, porque él puede hacer, pues un rato voy a disfrutar. Un rato disfrutando no va a fracasar. Hijo menor, confiando en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Diferencia de vivir abundantemente, hermanos. Felizmente, viuda hizo, ¿qué hizo? Como le dijo era, como le dijo. Padre dijo, hijo, falta todavía, aprende. Pero hijo menor no escucha, no, yo puedo hacer. Pisotea que lo que dijo la palabra de padres. Si ahí escuchando, hermanos, ustedes, en el campamento mundial en Corea, pastor te explicó, en el campamento mundial vienen muchos jóvenes. Entonces todos los jóvenes no están disfrutando, ¿no?, en el campamento. La mayoría están felices, contentos, el programa de campamento mundial, pero no todos. Algunos jóvenes obligan, su madre, padre obliga, ¿no?, pagando entrada, hasta pasaje, ¿no?, empuja, ¿sí?, esperando que su hijo, su hija, que cambie sus vidas. Entonces obligatoriamente enviando, ellos no quieren participar. Quiere retornar a su país rápido. Una clase de campamento, ¿no?, jóvenes, una joven muy cerrado, su corazón muy cerrado, no quería participar nada, solo esperando que termine el evento y regresar a Estados Unidos. Entonces maestra de su clase intentó hablar, pero ella no habla nada. Totalmente cerró su corazón. Entonces ella solo pide, yo quiero regresar, muy aburrido. Entonces su maestra contó al pastor Ospa, pastor, usted puede compartir antes de regresar a Estados Unidos, esa jovencita, yo veo que muy sufre bastante, cerró corazón, no habla nadie. Pastor, por favor, usted puede compartir. Entonces pastor Ospa aceptó. Se fue, ¿dónde está esa señorita? Entonces esa señora habló. Joven, ¿usted quiere regresar? Luego explicó, tu madre trabajando duro, comprando pasaje, entrada pagando, envió acá. Si aún no quiere, pueden participar con otros jóvenes, pero ella no habló. Cerrado totalmente, no responde ni habló, nada. Entonces el pastor habló. ¿Por qué causa has cerrado tu corazón? Así yo pregunto, ¿no? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Por qué causa tu corazón muy cerrado? Escuchando del pastor, finalmente esa joven abrió su boca. Pastor, no quiero decir esto, pero no sé, ¿no? Quiero expresar. Yo soy cristiana en una iglesia, congregando a la iglesia. Ahí también tiene un maestro de la iglesia, también juntos congregamos. Todos los miembros de la iglesia respetan a ese maestro joven, altos, guapos, también muy fiel, predica bien, sirviendo bien. Un día ese maestro me llamó, un cuarto me llamó. Entonces yo consideraba a ese maestro de la iglesia muy fiel, espiritual. Entonces me llamó al cuarto de la iglesia. Ahí me violó, dice. Entonces yo confié ese maestro, porque él es maestro. Luego todo respecta, muy espiritual, fiel. Confiando ese maestro varón, hay un cuarto llamando, me violó por la fuerza. Desde ahí ese joven se cerró su corazón. Nadie quiere hablar con nadie. Luego nadie quiere confiar ya ahora. ¿Perdió qué perdió? Confianza perdió. Mira, confiando en el hombre, eso sucedió en mi vida. ¿Por qué voy a confiar más?
Entonces, pastor, escuchando, compartió. Sí, joven, imagínense, cuando tu casa incendió por el fuego, perdió tu mamá, tu papá, tu casa. Entonces tú cerrando ese fuego es enemigos, hermana, joven. Entonces toda tu vida no va a usar ese fuego. Para cocinar necesita fuegos, para calentar agua necesita fuego. Así no va a usar cerrando hacia ese fuego. Imagínense, joven, agua se inundó, llevó tu mamá, tu papá, tu casa. Ese agua es enemigo, ¿cierto? Sí, pastor. Entonces tú cerrando hacia ese agua enemigos, no va a usar jamás en tu vida, ni baña, ni lava, ni toma agua. Aún tú estás cerrado, ¿verdad? No, enemigos. Necesita, ¿qué necesita? Abrir, aceptar, necesita agua, necesita fuegos. Esa señora escuchando, ¿tiene razón o no? Tiene razón, ¿no? Escuchando, pastor. Esa joven abrió su corazón. Abriendo su corazón, luego desde ahí cambió todo. Ella más participa en eventos, todo programa participa. Cambió. Solamente escuchando. Luego necesita, joven. Entiendo, enemigo. Usted confió en el hombre, ¿verdad? ¿No? Así sucedió. Ese maestro muy malo. Aprovechó malos. Aún sucedió eso. Pero debe abrir tu corazón. ¿Hacia quién? Hacia hombres. Escuchar. Necesario. Porque en ese mundo solo no puede vivir. Escuchando esa joven, abrió. Escuchando, y ahí cambió su vida. Participando, diferentes corazones. Esta mañana, hermanos, hemos leído, ¿verdad? ¿No? Hemos leído. Como Caín, ¿verdad? ¿No? Sí, él ha adquirido, confiando, ¿no? En sí mismos. Yo sé, yo puedo hacer. Como hijo menor, yo también puedo hacer como mis padres. Luego, confiando, esos menosprecia la palabra de padres, la palabra de Jehová Dios. No puede escuchar ni recibir. Por eso fracasó, ¿verdad? ¿No? Siendo cristianos, creyendo en Dios, iguales. Como nosotros confiamos en el hombre, por algunas situaciones me estafa. Igual que ese maestro de la iglesia violó a esa jovencita. Hay cero en el corazón, ¿verdad? ¿No? Por algunas malas experiencias. Esa señora también igual era. Si todo lo que se siente, todo lo que ve, confía en sí mismo, ¿verdad? No, no voy a escuchar ya desde ahora. ¿Por qué no quiere escuchar? Otra vez me va a aprovechar, otra vez me va a sufrir. No quería escuchar. Dos casos hablamos, hermanos. Dos casos, todos, confía. ¿Qué confía? En mí, en mí. Aún soy débil, frágil, también confía en mí. Aún soy inteligente, soy sabio, puedo hacer también, confía en Él. Todo lo que confía en Él, ¿sí? Sale, ¿qué sale? Menosprecios, no escucha de otra persona, no escucha a nadie. Finalmente, hasta la palabra de Dios, menosprecias. Hoy, y primero de Reyes, capítulo 17, vivir abundantemente, luego vivir pobremente, no solamente materialmente, hermanos, espiritualmente nuestro corazón también, vacíos algunos, pero algunos llenos de esperanza. Dios va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Dios va a solucionar. Abundantemente puede vivir. Si esa diferencia es que es, versículo 15, ese versículo 15 leyendo terminamos. Ya esa diferencia esta mañana, hermanos, guardando. ¿Está bien? Sí, guardando bien, hermanos. ¿Qué versículo? 15. Ya voy a leer. Entonces, Elia, ya juntos vamos a leer, juntos. Ya el versículo 15, 1, 2 y 3. Entonces Elia fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y Elia y su casa mucho día. Amén, hermanos. Hizo como
le dijo, sea broma, sea chiste, sea imposible, como le dijo el siervo de Dios, la palabra de Dios, hizo. ¿Cuándo eso hizo? Pero no es Elías comió, viuda comió, su hijo comió, su yerno comió, no sé, ahí no hay, ¿no? Ya, su suegro comió, todo comió abundantemente. Esa mañana, hermanos, nosotros más tarde, 3 de la tarde, escucharemos, ¿no?, el mensaje para el año 2024. 3 de la tarde empezaremos, ¿no?, culto, año nuevo, ¿no?, con el mensaje del pastor Ospak. Entonces, cuando escuchando la palabra del siervo, ¿cómo, hermanos? Hizo, como le dijo, hermanos, ese mensaje de siervo que en la tarde van a escuchar. Eso guardando. Entonces, durante 2024 años, abundantemente, Dios va a trabajar grandemente. Dios va a usar grandemente ustedes, también va a bendecir a nuestro país. Todos los hermanos, guarde. Luego, como ella viuda, ¿no?, hizo, como le dijo, sea broma, sea chiste, sea imposible, yo haré, como le dijo. Entonces, en nuestra vida va a haber esa gracia. Orando, terminamos. Primero voy a orar, luego anuncios. Ay, hermano. Dios Padre, esta mañana, muchas gracias. Hoy en día muchas personas congregan la iglesia, también creen en Dios, también muchas palabras se escuchan, pero no todos viven felizmente, no todos viven abundantemente, aún escuchan la palabra, aún creen en Dios, pero muchos también pobremente, con miedos, con fracasos, con muchos rencores, vacíos corazones. Esta mañana escuchamos a través de esa mujer viuda Sarepta. Aparentemente es siervo de Dios Elías, miente, parece, mentira, estafador. ¿Cómo no va a escasear? ¿Cómo no va a disminuir? Nunca hemos visto, tampoco experimentado, pero ella, desechando su pensamiento, hizo como el siervo dijo, no escaseó ni menguó, comiendo Elías, comiendo viudas, comiendo hijos, comiendo todas las personas, muchos días podían comer. Dios Padre, este año, hoy día terminará. Luego, pasando medianoche de hoy día, va a llegar el nuevo año 2024. Escucharemos en la tarde el mensaje a través de el siervo de Dios. Ese mensaje cumplirá. Tal vez nuestros pensamientos negativos no puede ser difícil. ¿Va a cumplir? Creo, no. Nosotros tal vez surgiendo ese pensamiento, desechando, recibiremos. Luego, como él, igual que esa viuda, hicimos como le dijo la palabra de Dios. Como le dijo la guía de la iglesia. Como le dijo el siervo de Dios. Nosotros en nuestra vida veremos la obra de Dios, la bendición de Dios. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncios, hermanos. Sí, pedimos oración, ¿no, hermanos? Adquirir también, ¿no? Comprar inmuebles para Iglesia La Paz, nuevo lugar, estamos comprando. Por eso decidimos no ofrendas decididas. Esta mañana escuchamos, parece difícil, también imposibles. Todas las situaciones tal vez quiere engañar a nosotros. Pero como el siervo oró para Bolivia, ¿verdad? Recuerda, sí, todo Bolivia va a recibir la salvación. Luego Dios va a dar una gracia muy especial
para comprar, ¿no? Un lugar muy amplios, adecuados. Entonces los hermanos, y pedimos, ¿no? Oraciones, luego participar ofrenda decidida. Todos hermanos, así, uniendo juntos, ya nosotros compraremos un nuevo lugar. Ya luego otro anuncio, encuentro intercultural, Ayguayep, ¿no? 2024, próximo año, aquí se está proyectando, es el volante. La fecha es el 28 al 31 de enero, en la ciudad de Lima, Perú. Entonces ahí realizamos, van a llegar el siervo de Dios y Coro Gracia, luego todos los misioneros, pastores. Nuestra meta, ¿qué es? ¿Cuántas personas? 500 personas, muy poco, ¿verdad? ¿No? Solo los que están ahí nomás participando va a llenar. Pero ya nosotros invitando todas las familias, nuevas personas, invitando juntos, participamos. Cada mes tiene diferente costo de entrada. Entonces este mes, diciembre, hoy día, medianoche, ya va a cerrar esta noche. Luego desde enero otro costo de entrada, poco más elevado. Antes que pase medianoche, inscribiéndose y pagando, entonces pueden recibir beneficios. O puede pasar, ¿no? Eso todo. De turismo, ¿no? Hay turismo. Luego en el campamento de Perú terminando, el día 31 termina, está ofreciendo Perú, ¿no? Turismo, tour, ¿no? Los hermanos. Pues aquí, tour, ¿no? Aquí participa, ¿no? Centro histórico de Lima, ¿no? Entonces ahí sale entrada, el costo. Entonces anticipadamente inscribiéndose, pagando la entrada y la inscripción, va a registrarse en Perú, todo va a preparar. Luego otro paquete, ICA, ¿no? ¿ICA conoce? No conoce, ¿no? Esta vez puede conocer. ICA, ¿no? Entonces hay el mar desierto, ¿no? Ahí puede pasear, conocer. Tiene su fecha de partida del hotel, luego llevar ese lugar, retorno, ¿no? Entonces comida, transportes, hospedaje, ¿no? Todo ahí está escrito y está incluido. Entonces cualquier duda, pregunta también en la oficina, ¿no? En la inscripción puede preguntar. O sea, tercer paquete, ¿no? Y Cusco, aquí poco caro, ¿verdad? ¿No? Aquí poco caro. Pero algunos desean con tiempo. Ahora, un mes antes, ¿sí? Un mes antes más o menos, necesita para preparar ya transporte, hospedaje, comida, ese tour, ¿sí? De Cusco. Ya, eso todo, ¿no? Ya está bien, ¿sí? ¿Todos van a viajar a Perú? ¿No quiere? ¿Ya todos van a viajar a Perú? Sí, ya hermanos. Algunos hermanos bastante, ¿no? Viajaron a Perú, pero cada vez viajando otro sabor tiene, otro sabor. ¿Verdad, no? Otro sabor. Cada año Dios trabaja de diferente manera. Luego, si nuestra familia, conocidos, podemos invitar que escuche el Evangelio, conocer el siervo de Dios. Luego también ya, servicio. Terminando ese culto, afuera, atrás, tiene la mesa de inscripciones. Entonces ahí los hermanos pueden inscribirse, ahí consultar todo, turismos, hasta transporte por tierra, también por vuelo, ¿no? Nosotros averiguamos, luego cualquier pregunta eso va a responder. Luego también servicio, culto, ¿no? Culto Año Nuevo, hoy 3 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces los hermanos en ese lugar realizaremos, ¿no? Y transmisión no hay, hermanos, ¿sí? Disculpe, transmisión no hay. Pero por Zoom, solo por Zoom nomás, ¿sí? Por eso nivel Bolivia, toda la iglesia de Bolivia junto va a realizar 3 de la tarde juntos. Entonces mirando presentaciones de Coro Gracia que ha preparado de Corea, también las noticias, mejor noticias, y si obra más grande en la misión, ¿no? De internacional, luego aquí de Nacional Bolivia también junto, ¿no? Podemos ver luego el mensaje más importante, ¿no? El siervo de Dios
escucharemos. 3 de la tarde va a empezar. Invitamos, ¿no?, los niños safari, ¿no?, y para danza y academia de inglés. Los martes 2 de la tarde, los sábados 10 de la tarde en la iglesia estamos ofreciendo, ¿no?, para ese grupo niños, se llama safari, danzas y academia de inglés. Entonces los hermanos pueden orar luego y promocionar. Luego campamento de inglés, ¿no?, terminando de Perú, va a realizar el día 12, justo feriado, ¿verdad?, ¿no? Todo va a estar en la casa, ¿verdad?, ¿no? Buena oportunidad, ¿no? Pues el día 12 hasta 15 de febrero, en Sucre va a realizar, en Sucre. En Sucre también hay tour, ¿sí? Donde vaya usted todo tiene tour, ¿no? Sí, hay dinosaurio espera en Sucre. Entonces ahí, y los jóvenes escuchando, aprendiendo inglés. Luego también escuchar, ¿no?, el Evangelio. Pastor Terry va a venir, Pastor Terry. También los hermanos de Estados Unidos van a venir para dirigir. Entonces queremos promocionar desde ahora, desde 12 al 15 de febrero, en la ciudad de Sucre. Luego también Escuela Bíblica Soñadores, los domingos para nuestros hijos, aprender la palabra de Dios. Los domingos 10 de la mañana en la sede Pura, cerca de Puente Ferrovení, aquí junta vecinal abajo, ¿no?, hay sede, realizamos culto de niños los domingos. Luego también, hoy es terminando todo, reunión zonal, sí, reunión zonal. Reunión zonal hoy, no reunión grupal, ¿verdad? No equivoque, ¿no? Alguno busca tercera edad, casado, no. Hoy es reunión zonal, ¿sí? Porque pasando este año, último día de año 2023, con su guía, con sus miembros de la zona, ¿verdad?, ¿no?, puede reunirse. Luego, como en el evento Nochebuena, ¿no?, muchos llegaron nuevas gentes de su zona. Por eso, y podemos orar, invitar, para próximo año, nuevo año también, puedan conectar. Por eso, terminando hoy día, reunión zonal, sí, está bien, ¿no?, reunión zonal. Es el lugar muy estrecho, hermanos. Por eso, primeramente, los guías, subguías, rápido, organizando en qué lugar reuniremos nuestra zona, ¿no?, en qué lugar. A esa parte, los evangelistas también. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú, del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! ¡2024 IYF World Camp Perú! No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú, del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!